vaya sumando y bueno, arrancamos ahorita en un par de minutos. Buenos días, Nancy, ¿cómo estás? Nos estás saludando por el chat. Las ventajas de la virtualidad. Digamos que parecemos todos como en el mismo sitio y pues estamos particularmente el profesor Iñaki bastante lejos. Digamos que sí, se ve como si lo tuviéramos por acá cerquita, pero hay una buena distancia. Buenos días, buen. Buenos días a todos. Buenos días, Doris, ¿cómo estás? Buenos días, Doris. Rocío querida, Rosy, ella es la otra culpable que estemos todos acá. Ah, qué ¿cómo bueno, qué bueno, están? qué bueno. STEM Academia, Ciencias, colega y amiga de hace muchos años Ah, en estos temas y sí. en estas chicotadas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno conocerte. Bienvenida y muchas gracias también por apoyar esto también. No, bueno, esperamos que muchos profes se conecten hoy. Bueno, algunos profes que trabajan en la jornada de la tarde me decían que si de pronto había grabación para Sí, vamos a compartir. grabar. Vamos a Súper. grabarlo. De hecho, voy a empezar ya a grabar Ya está esta. grabando. Yo ya inicié la Ah, grabación. listo. Feliz. Listo. Ya, sí, Gracias. sí, yo lo vi hace un par de minutos, ya estamos grabando, sí. Sí, claro, 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 podemos compartir. Sí, no, no hay Ah, ningún problema. pucha. Ay, bueno, ¿Ya muchas estábamos gracias. grabando cuando estábamos hablando mal de Rocío? No, todavía No, 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 no. no. Espero Ah, que bueno, no. No, todavía no. queda ahí grabado. Sí, no, no, por favor. Que no quede evidencia de eso, por No quede favor. eso, sí. Borren esa parte. Rocío le mandó también a todos los maestros que están Chole. en este proceso, ¿no? Súper, súper, qué Sí, bueno. pues de hecho nosotros estamos haciendo un curso de educación para el cambio climático para maestros. En este momento hemos formado 900 en Súper, toda qué rico. Colombia, como en varias regiones, porque es un Súper curso chévere. largo, es de 60 horas. Entonces al final bastantes ingresan, pero a veces no todos se certifican. Pueden terminar y es Certificados, no, los certificados vamos 900 por un ahora. muy buen número, un muy buen número. Chéverísimo, qué bueno. ¿Ese es el curso en el que estás tú, Cata, que haces los jueves? Que sí, sí. Ah, bueno. Ya algo sé, Rocío, algo sé del tema. Digamos que Cata por ahí me ha contado un poquito de qué se trata y me ha dicho que es muy bueno desde el punto de vista como de la información y como de los conceptos y como todo este rollo, que es un curso muy sólido, muy sólido, que rico, qué chévere. Me alegra mucho. Bueno, súper. Bueno, vamos a ver qué tanto se conectan. Sí, ¿Les parece si son las 10:01, empezamos a las 10:05? sí, démosles unos Vamos, minutos, no cuatro hay problema. minutos. No hay ningún problema. Digamos que Iñaki y yo ahí, digamos que ajustamos nuestros tiempos para que alcancemos a hacer el conversatorio y alcancemos a tener espacio de preguntas, que es la idea, que podamos conversar un poquito al final alrededor de las presentaciones. Ah, qué chévere, Nancy. Nancy dice, personalmente estoy replicando el curso con nuestros estudiantes de educación media. Fantástico. ¿De dónde estás? ¿Dónde es tu...? El colegio Kimi Pernia. Nancy es del Buenos colegio. días, sí, del Hola, Colegio Nancy. Quiniternía, ¿cómo están? Nia. Hola, Nancy. Sí, justamente estoy aquí en un break y dije, no, yo me conecto a la reunión. Muy chévere, estamos haciendo varias cositas y propuestas de acción climática con nuestros estudiantes, por eso me interesa tanto la reunión, porque sé que nos van a dar muchas más ideas. ¿Es en Bogotá el colegio, Nancy? Sí, señora, localidad de Bosa. Bosa, súper. Súper, súper, Nancy. Qué bueno y qué bueno que estés replicando el curso. Yo creo que entre más, digamos que la información se difunda, los estudiantes sepan del tema y esto, digamos que se va construyendo un ecosistema mucho más sólido alrededor del tema de, bueno, cómo hacemos frente al cambio climático, cómo podemos mitigar sus efectos. Muy interesante.
¿Les parece bien que dejemos la opción que el público intervenga levantando la mano mientras hacen la charla o por chat? ¿O hasta el final son, digamos, que el espacio de preguntas? No ¿O no hay sé, ningún problema? mira, problema en realidad no hay. Yo creo que más un tema como de manejo de tiempos, de pronto de que alcancemos a terminar las dos presentaciones, porque de pronto a veces en las preguntas se le va a uno el hilo y Sí, yo contestando se sé. demora más que... Entonces yo creo que si les parece bien, dejémoslo para el final, digamos que podemos al final como recoger las preguntas ya sean levantando la mano, ya sea a través del chat, no hay ningún problema, pero las dejamos para el final y tratamos de tomarlas ahí para que no, sí, digamos que como yo arranco, no quiero tomarme el tiempo de Iñaki y luego lo dejo sin tiempo para presentar. Entonces, Perfecto. Yo si me quedo, o sea, si voy bien en el tiempo, voy a hacer algunas preguntas muy concretas, pero ahí avisaré. Perfecto, profe. Listo. ahí está, listo. Vale. Nos queda un minuto y arrancamos. Listo, no hay problema, no hay problema. Buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días, días. Carolina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos Días. días, Buenos días. Gustavo, bienvenidos. Buenos días. Buenos días, Ángela. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto tenerlos acá. Yo les doy la bienvenida. Esto, pues, fue una cosa que armamos esta semana y tuvo una gran acogida, entonces estamos muy, muy contentos. Yo me presento. Soy Catalina Ramírez y soy profe en ingeniería en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes y siempre también muy interesada en estos temas de sostenibilidad. Coordino un equipo hace 15 años que se llama Ingenieros Sin Fronteras Colombia y he tenido la fortuna de en ese equipo trabajar con maestros de Bogotá, rurales y de entender que este es uno de los temas absolutamente claves en el momento y seguramente va a ser un tema súper clave en el futuro. Y desde la ingeniería, mucho por decir también desde estos temas. Entonces, en ese sentido, hemos invitado a dos colegas y amigos también que vienen trabajando temas súper claves asociados, entre otras, a estos temas de sostenibilidad. Está Iñaki. Iñaki está en la Universidad de Edimburgo, aquí a la vuelta de nosotros a unas horas de distancia. Y bueno, Iñaki, yo ahorita te dejo para que tú presentes más de lo que tú quieras presentar para no hacerlo tan formal. Y está Ricardo. Ricardo es profe acá también conmigo, es colega. Hemos hecho varios proyectos en el pasado y desde este año estamos otra vez trabajando juntos aquí en el Departamento de Ingeniería Industrial. Así que, pues, bienvenidísimos a todos a esta charla súper tranquila, informal. Por favor, siéntanse en la libertad de escribir preguntas o comentarios. Y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir espacios para conversación y para preguntas en determinados momentos. Entonces, Iñaki, no sé si quieres empezar tú presentándote eh, en este momento, después le pasas ahí el hasta a Ricardo y Ricardo inicia la conversación. Por supuesto, bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por venir. Yo soy Iñaki, soy especialista en los impactos sociales de la tecnología, es decir, cómo las nuevas tecnologías, la innovación impacta nuestra vida, nuestro día a día, cuáles son las implicancias éticas de la tecnología. Y también en ese marco, feliz también de estar con Ricardo, con quien hemos trabajado ya bastante en el pasado, investigado también sobre cómo hacer diseño de manera más responsable y eso también es un marco
con el que vamos a jugar hoy día para hablarles de sustentabilidad. Así que en un ratito ya les hablaré un poco más sobre el impacto social de la tecnología. Te paso el micrófono, Ricardo. Listo, muchísimas gracias, Iñaki, muchas gracias a todos por venir, por digamos que estar aquí con nosotros en esta mañana para nosotros, tarde para Iñaki. Iñaki nos contó, digamos que un par de cosas, digamos que nosotros trabajamos en Chile, digamos que unos años, Iñaki chileno, trabajamos para la Universidad Católica de Chile algunos años juntos, allá nos conocimos, y para mí es un placer que sigamos haciendo cosas ahora que yo estoy aquí en la Universidad de los Andes y pues Iñaki en la Universidad de Edimburgo. Yo soy ingeniero industrial, como decía Catalina, trabajo aquí en la Universidad de los Andes desde este año. Bueno, en realidad es un poco un reencauche, digamos que yo trabajé con la universidad hace como 15, 16 años, pero me fui a hacer cosas, digamos que hice una maestría en Francia, después hice mi doctorado en Inglaterra. El doctorado justamente es en tema de diseño sostenible. Me quedé como profesor trabajando en una universidad inglesa, después me fui para Chile unos años. Y bueno, estamos aquí de regreso, muy contento de volver a trabajar con Catalina y de sacar como estos proyectos que nos interesan tanto como a todos y digamos que tienen como común denominador este tema de sostenibilidad y digamos que cómo lo podemos abordar desde la ingeniería, desde el diseño, y de eso se trata un poco hoy la charla. Entonces, déjenme, voy a compartir pantalla. Listo. ¿Me cuentan si se ve, por favor? Debería verse Sí, en pantalla, sí, en pantalla ¿está grande, bien? ¿cierto? Ya Sí, está se en ve. pantalla completa. Sí, perfecto. Listo, muchas gracias. Entonces, en la primera parte de esta conversación, de este conversatorio, yo voy a hablar sobre la conexión que hay entre el diseño de soluciones innovadoras y sostenibles con la idea de hacerle frente al cambio climático y a los efectos que trae consigo. Y en la segunda parte, como decía Iñaki, él va a hablar un poco más de, digamos, que las implicaciones sociales de la tecnología y de la importancia del diseño centrado en las personas. Esa es como la idea. En este momento nos estamos enfrentando a retos muy variados, problemáticas ambientales, sociales, económicas que están definiendo nuestro futuro. Tenemos todavía una gran parte de la población del mundo que vive en condiciones, digamos que por debajo de lo que uno consideraría las condiciones mínimas de habitabilidad. Vivimos en ciudades que lamentablemente están contaminadas y esa contaminación de agua, de aire, trae consecuencias para la vida, para los ecosistemas. Digamos que el acceso a los servicios públicos también es un problema a nivel mundial y esto genera una serie de inequidades sociales y digamos que de limitación de oportunidades para muchas personas en el mundo y es algo que aún no hemos solucionado. Tenemos problemas, por ejemplo, como de seguridad alimentaria y uno a veces ve estos problemas un poco lejos, pero digamos que Colombia es uno de los países que hoy en día tiene problemas de inseguridad alimentaria en varios de sus departamentos y es otra problemática de carácter social que está muy relacionada con el medio ambiente y con, digamos que, los efectos del cambio climático, como lo veremos un poquito más adelante. Digamos que también estas problemáticas, por ejemplo, de contaminación de los ríos, de los afluentes, de los océanos, también se ha discutido mucho y también su efecto sobre la salud, digamos que toda esta cadena de plásticos y microplásticos que se filtran en la cadena alimenticia, entonces digamos que es otra de las problemáticas que estamos enfrentando hoy en día. Un punto interesante es que alrededor de los años 60 más o menos, se empieza a reconocer que muchas de esas problemáticas que estábamos viviendo y que íbamos a vivir en un futuro estaban estrechamente relacionadas con la actividad humana y con el modelo de producción y consumo que nosotros mismos habíamos diseñado post-revolución industrial. Y es interesante porque antes de esta época, digamos que todavía había mucho escepticismo de que efectivamente los seres humanos, a través de nuestras actividades, pudiéramos generar impactos a nivel global. A partir de los años 60 se empieza a demostrar científicamente, digamos que a tener evidencia de que efectivamente esto sí podía suceder. Y es que el modelo que tenemos hoy, reinante, digamos que es un modelo que nos ha traído muchos beneficios, digamos que ha mejorado la calidad de vida de muchas personas alrededor del planeta, pero también tiene unas externalidades que son complicadas y que de alguna u otra forma nos han llevado a un punto de crisis ambiental de la que vamos a hablar un poquitico más adelante. Es un sistema en el que se generan muchas emisiones de efecto invernadero, entre ellas tal vez una de las más preocupantes, dióxido de carbono. Es un modelo en donde producimos muchísima basura, digamos que una cantidad exagerada de basura, y esta es una de las problemáticas tal vez más difíciles de atender y que vamos a tener que trabajar durante los próximos, no sé, 50 años, porque digamos que se nos están acabando los lugares para
para seguir haciendo rellenos sanitarios y básicamente escondiendo la basura que producimos. Hemos transformado a través de este modelo de producción y de consumo nuestro entorno natural, y esa transformación en algunos casos es irreversible, digamos que es de carácter global y de carácter irreversible, y también tenemos que asumir las consecuencias de este tipo de transformaciones. Hemos, digamos que en este proceso, acabado, digamos que con gran parte de la biodiversidad del planeta, e incluso en algunos casos con recursos renovables que uno pensaría que de alguna otra forma, digamos que son mejores que aquellos que no se pueden renovar. Igual nuestra tasa de consumo y de uso es tan alta que no hay, digamos que no tenemos, no le damos el tiempo y la capacidad a estos recursos para que efectivamente se renueven, y lo que hacemos es perder ecosistemas, digamos que definitivamente, digamos que ecosistemas que nunca más vamos a volver a tener. Y digamos que dentro de las múltiples externalidades que lamentablemente tiene el sistema, existe también el tema del desperdicio. Esto parece basura, muy parecido a la lámina anterior, pero todo lo que están viendo es ropa, es ropa, y es una foto tomada del desierto de Atacama, en Chile, justamente, en donde existe una problemática grande, una problemática grandota, y es que parte del desierto se está utilizando básicamente como un botadero de textiles, de ropa. Y esto lo que nos muestra es que el sistema de alguna u otra forma no valora mucho los recursos y digamos que todo el esfuerzo que se hace para producir, en este caso, una prenda textil que termina siendo desechada prematuramente, cuando aún tiene, digamos que un ciclo de vida aún más largo. Y esto pasa no solamente con la industria textil, pasa con los electrónicos, con los productos eléctricos, electrónicos. Digamos que no valoramos de alguna u otra forma, o el sistema no valora los recursos puestos y digamos que la energía usada para producir este tipo de cosas, y básicamente terminan desechados de forma prematura. Una de las consecuencias más importantes de nuestro desarrollo industrial y del modelo de producción y de consumo es que en los últimos, digamos que sobre el que construimos nuestra sociedad en los últimos 2 siglos, es el cambio climático. El cambio climático que estamos viviendo hoy en día y cuyos efectos se hacen cada vez más evidentes y profundos. En ese sentido, digamos que el cambio climático, las Naciones Unidas lo define como cambios a largo plazo en las temperaturas y los patrones meteorológicos del planeta, que pueden ser causados, pueden tener causa natural o causa humana. Desde el siglo XIX, particularmente las actividades humanas han sido el principal causante del cambio climático. Básicamente debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón, como el petróleo, como el gas, en donde se libera, digamos que cantidades importantes de emisiones de efecto invernadero, particularmente de dióxido de carbono, que de alguna u otra forma genera, digamos que una manta de alguna otra forma que envuelve al planeta, a la Tierra, atrapa el calor del Sol y eleva las temperaturas del planeta. Y digamos que esto es bien interesante porque este dióxido de carbono y estas emisiones que en algún momento garantizaron las condiciones perfectas para la vida porque mantuvieron una temperatura estable que nos permitió florecer de alguna otra forma, hoy en día, con el exceso de emisiones que hemos producido, lo que está generando es todo lo contrario. Digamos que está generando una trampa de calor que tiene unos efectos particulares que pueden ser bien drásticos y nocivos, digamos que para la vida en el planeta. Pero en ese sentido, ¿cuáles son esos efectos que tiene el calentamiento del planeta? O de cuáles, digamos que hablemos de unos pocos. Por un lado, digamos que los fenómenos meteorológicos que se han vuelto un poco más erráticos, más drásticos, más extremos, más difíciles de predecir y de manejar. Temas como lluvias torrenciales que desembocan en inundaciones. Esta es una foto de hace 4 semanas de Brasil. Digamos que si recuerdan las noticias, Brasil tuvo unas inundaciones muy fuertes hace más o menos un mes. Pero si esto pasa en Brasil, también pasa en el hemisferio norte. Esta es una foto de la semana pasada de Alemania, que también está sufriendo en este momento una serie de inundaciones importantes. ¿Qué pasa? Digamos que obviamente con estas inundaciones se pierden vidas humanas, se pierde vida de animales, pero también digamos que se generan escenarios en donde enfermedades se propagan, se generan plagas, se traen, digamos que problemáticas importantes a nivel de salud. Y esto, además, digamos que sumado a la pérdida de infraestructura, digamos que de casas, edificios, puentes, digamos que todo lo que genera de alguna otra forma en pérdidas de recursos físicos. Si eso pasa a nivel urbano, a nivel rural, esas inundaciones, digamos que afectan directamente pues, nuestra capacidad de producir alimentos,
Perdemos cosechas, perdemos tierra de cultivo, perdemos la capacidad de criar animales que también se ven afectados por estas inundaciones, y esto, por ejemplo, conecta directamente con lo que mencionábamos al principio del tema de seguridad alimentaria y nuestra capacidad de poder producir, digamos que la comida que se necesita para los habitantes del planeta. Si por un lado, digamos que llueve demasiado, por el otro lado, también hemos visto en los últimos años que se han registrado las temperaturas más altas del planeta desde que se lleva un registro. Y esto es bien curioso. Digamos que si ustedes revisan los periódicos de los últimos 10 años, 15 años, todos los años salen en algún momento en verano la noticia de que este es el día más caluroso del planeta desde que se lleva registro. Y al siguiente año lo superamos y sube un poquito, y sube un poquito. Digamos que entonces estas olas de calor también, por supuesto, tienen consecuencias para nuestra capacidad de sobrevivir en el planeta. Están directamente relacionadas con la pérdida de, digamos que, de tierras de cultivo, digamos que la desertificación de algunas áreas del planeta, digamos que la imposibilidad de producir alimentos, la imposibilidad de criar animales de granja, que mueren, digamos que lamentablemente por falta de agua, pero también por falta de alimento. Esto afecta de igual manera los ecosistemas, digamos que digamos que salvajes, digámoslo así. Entonces, en ese sentido también perdemos biodiversidad a causa de estas inundaciones, a causa de estas sequías. Otro de los fenómenos que digamos que es importante y que está sucediendo hoy en día es, digamos que la elevación de los niveles del mar. A medida que los glaciales se derriten, digamos que el nivel del mar sube, y esto trae consecuencias de carácter social, como por ejemplo el desplazamiento de personas, digamos que tienen que moverse de su lugar de vivienda a otros lugares, y esto genera una serie de tensiones sociales que en muchos casos desencadenan violencias, problemas económicos, falta de oportunidades, y digamos que es algo que estamos viviendo ya. Hoy en día, digamos que estamos sufriendo de este tipo de desplazamiento. Si la temperatura del planeta sigue subiendo, digamos que y llegáramos a 3 grados centígrados por encima de la temperatura preindustrial, este fenómeno, particularmente la subida de los mares, podría de alguna u otra forma hacer, digamos que, desaparecer grandes cantidades de tierra de ciudades, digamos que de centros urbanos habitados, ciudades como Tokio, como Mumbai, como Calcuta, como San Francisco. Van a perder efectivamente áreas importantes. ¿Y esto qué genera? Lo mismo que estamos viviendo hoy en día: desplazamientos sociales, presión por recursos, porque obviamente digamos que estos movimientos generan que las personas tengan que moverse a otros sitios, no necesariamente donde existen los recursos para poder sobrevivir. En este contexto, digamos que necesitamos en este contexto en que necesitamos hacer frente al cambio climático, a sus efectos, el diseño entendido como una forma de resolver problemas, de aprovechar oportunidades, tiene un rol bien importante. Y básicamente el diseño nos puede ayudar como en 2 direcciones. Por un lado, el diseño de productos, servicios y sistemas que tengan una menor carga ambiental que las ofertas que tenemos actualmente hoy y con las cuales satisfacemos nuestras necesidades. Esto de alguna u otra forma nos ayuda a transformar el modelo de producción y de consumo y disminuir de esa forma las emisiones que causan el efecto invernadero. Entonces, digamos que esta es como una ayuda indirecta, digamos que en la medida en que podamos diseñar productos que generan menos emisiones, que consumen menos recursos, efectivamente vamos a poder, digamos que, disminuir los efectos del cambio climático y la temperatura del planeta. Y otra alternativa que es un poco más directa, que es diseñar soluciones innovadoras que hagan específicamente frente a los efectos adversos del cambio climático. Estamos hablando de diseñar para las inundaciones, diseñar para las olas de calor, diseñar para los diferentes, digamos que, fenómenos meteorológicos que estamos viendo, y de alguna otra forma enfrentar así, digamos que lo que podemos llamar la crisis climática. Entonces, hablemos como de la primera parte. ¿Por qué el tema de diseño de productos y servicios que satisfacen nuestras necesidades de una forma más sostenible puede ser una alternativa interesante? Digamos que es bien fácil de entender un poco el por qué. La mayoría de los impactos negativos que genera un producto se definen en la etapa de diseño, y también se pueden evitar, digamos que por las decisiones que tomemos justamente en esta etapa. ¿Por qué? Cuando diseñamos un producto,
tenemos que definir qué materiales vamos a utilizar, tenemos que definir qué tipo de energía vamos a utilizar para transformar materias primas en materiales, tenemos que definir qué tipo de energía vamos a utilizar en los procesos de producción, qué tipo de insumos y de energía va a utilizar el producto durante su etapa de uso y cuál va a ser el destino final de esos productos, cuál va a ser su escenario de final de vida. Entonces, todas estas decisiones, por supuesto, tienen implicaciones desde el punto de vista de la cantidad de recursos que yo necesito, la energía que yo voy a usar, los residuos que voy a generar a través de estos productos. Entonces, desde este punto de vista, el diseño, digamos que apoyado, el diseño de productos, servicios y sistemas apoyado en algunos conceptos como reuso, como reparación, como remanufactura, tiene el potencial de producir soluciones que satisfacen nuestras necesidades a un menor costo ambiental y social que las que tenemos hoy en día. Incluso, en algunos casos, soluciones que pueden crear valor social, económico y ambiental. Yo voy a hablar de algunos ejemplos muy generales, pero para que se hagan una idea de cómo algunos de estos conceptos pueden funcionar a la hora de diseñar este tipo de productos, servicios y sistemas. El reuso, por ejemplo. Digamos que una de las cosas que estamos combatiendo fuertemente es el uso de envases y particularmente envases plásticos de un solo uso o de corto uso. Entonces, aparecen aquí, digamos que en el mercado ya, digamos que algunas ofertas interesantes que trabajan sobre el reuso de los empaques. Digamos que cómo yo puedo garantizar que en realidad lo que está dentro del empaque es lo que está generando valor y el envase simplemente puede rotar y reusarse durante, digamos que, mucho tiempo. Algunas empresas como Patagonia, por ejemplo, que es una empresa que produce textiles, ropa deportiva particularmente, también le apuesta al tema de reuso, del intercambio de prendas. Se reconoce que de pronto una prenda puede volverse obsoleta por, no sé, por estética o simplemente porque ya no la uso como usuario, pero eso no significa que sea la vida, que sea el fin de la vida del producto. Digamos que yo puedo generar efectivamente a través de ofertas de reuso, sistemas de reuso, que esa prenda pueda seguir en el sistema muchísimo tiempo antes de tener que ser desechada prematuramente. Algo parecido pasa con la reparación. Digamos que la reparación no es algo nuevo, la reparación es algo, digamos que históricamente los seres humanos hemos reparado nuestros productos y ahí tenemos un trabajo también interesante con Iñaki que tenemos que retomar sobre el tema de la reparación. Pero básicamente lo que dice la reparación es, mire, si un producto tiene un daño menor, no por ese daño menor debería ser desechado prematuramente. Digamos que se puede reparar, se puede arreglar y se le puede alargar su vida útil, digámoslo así. Pero hay un tema importante. Si yo quiero reparar un producto, yo debo diseñar el producto de forma tal de que sea reparable. Digamos que hoy muchos productos, lamentablemente, y yo creo que todos lo hemos experimentado, están diseñados para no ser reparados. Digamos que no se pueden abrir, cuando se abren se rompen. Efectivamente, esto pues obviamente imposibilita que haya una reparación del producto. Hay empresas, digamos, que también están trabajando fuertemente en el diseño de productos que se puedan reparar. ¿Y por qué esto tiene un efecto sobre, digamos, que la carga ambiental del producto y en ese orden de ideas con el cambio climático? Si una pieza pequeña del producto se daña y yo la cambio, producir esa pieza pequeña tiene una carga ambiental muchísimo menor, un consumo de recursos y energía mucho menor que tener que producir todo el producto nuevamente. Entonces, digamos que hay un ahorro significativo desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista económico. Y para las empresas puede ser interesante tener, digamos que, fuentes de ingresos alternativas, no solamente la venta de productos, sino también la reparación de productos. O, en otros casos, generar oportunidades de ingresos de terceros, personas que se especializan en la reparación de productos y que efectivamente, digamos que disminuyen la carga ambiental de este tipo de cosas que se pueden reparar. La remanufactura es otro concepto interesante. Digamos que se reconoce que un producto se vuelve obsoleto y necesita algún tipo de actualización, pero por esa actualización no es, digamos que, necesario cambiar todo el producto. Digamos que si yo cambio algunos componentes, algunas partes, yo puedo llegar a utilizar hasta un 70 o 80% del producto original y solamente cambiar un 20%. Aquí hay un ahorro en el uso de recursos, uso de energía muy significativo. A nivel industrial, esto ha funcionado muy bien. Digamos que en las últimas 4 o 5 décadas se han desarrollado propuestas muy interesantes de remanufactura en equipos, maquinaria pesada particularmente, pero es algo que todavía no vemos en los productos de consumo masivo. Digamos que es muy raro que nosotros vayamos a un supermercado o a una tienda y nos ofrezcan productos remanufacturados. Digamos que eso todavía como que no lo hemos logrado. Entonces,
y tiene ventajas gigantescas. Digamos que el reconocimiento de que los recursos valen, de que digamos que los recursos y los materiales son costosos desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, digamos que es algo que todavía tiene un área de oportunidad muy importante por desarrollar. El tema del reciclaje, que tal vez es uno de los conceptos que más conocemos y tal vez con el que somos más familiares y que es muy importante particularmente para empresas de consumo masivo. En este caso vemos aquí Coca-Cola, que produce una gran cantidad de productos plásticos y que también de alguna otra forma han mostrado cierto nivel de compromiso con el diseñar productos que sean fáciles de reciclar. Por ejemplo, en los últimos 2 años, se ha trabajado en la idea de que todas las botellas sean transparentes. Antes, digamos que teníamos botellas verdes, botellas naranjas, botellas así. Se ha trabajado porque todas las botellas sean transparentes, de forma tal que el reciclaje sea mucho más fácil y el proceso de recuperar ese plástico para utilizarlo de nuevo también de alguna otra forma sea un poco más sencillo. Entonces, digamos que aquí, por un lado, diseño productos que sean fáciles de reciclar y también diseño todo un sistema de recolección, un sistema de recuperación de los plásticos para que efectivamente se recicle. Dentro del reciclaje aparece otro concepto interesante, que es el tema del upcycling. El upcycling tiene que ver con la idea de que yo recicle un material para hacer productos que tienen mayor valor social, económico que el producto original. Por ejemplo, utilizar cinturones de seguridad de vehículos que ya no cumplen su función como cinturón de seguridad y con ellos hacer maletines, bolsos, ropa que de alguna u otra forma son productos de un mayor valor económico y social. Existen otros conceptos como por ejemplo el de basura cero, digamos que la idea de producir digamos que productos que no generen ningún tipo de basura a lo largo de su cadena, desde su cadena de producción y de uso. Aquí tenemos, por ejemplo, cosas como esta idea de empacar jabón líquido en jabón sólido. Entonces, digamos que esta es una empresa que nació hace muy poco, que de alguna otra forma quiere transformar algo que no ha cambiado en los últimos 100 años, que es básicamente, digamos que productos de limpieza en envases plásticos. Ellos proponen esta idea de tener, digamos que jabón líquido envasado en jabón sólido. Cuando el jabón líquido se acaba, el jabón sólido se puede seguir utilizando como producto y de alguna otra forma al final no debería quedar ningún tipo de residuo, ¿sí? Entonces, perdón. Aparece también el concepto de revalorización de residuos. Aquí lo que significa es que reconocemos que los residuos de una industria son recursos valiosos para otra industria y entonces también desde el punto de vista del diseño tenemos que ver cómo podemos diseñar productos que aprovechen esos residuos y que conviertan esos residuos en productos valorables. En esa línea de revalorización de residuos hemos trabajado también mucho a través de, o se está trabajando mucho últimamente con las fibras naturales. Digamos que residuos de cosecha de plantas como la piña, como el coco, se están utilizando para producir fibras naturales con las cuales se pueden realizar productos. Y aquí el diseño, por supuesto, tiene todo que ver en el sentido de ver qué tipo de productos son los que yo puedo realizar con este tipo de fibras. Aparece el tema de virtualización. El tema de virtualización tiene que ver con la idea de cómo yo puedo desmaterializar de alguna otra forma una oferta que era física y convertirla en algo virtual. Esto está pasando con catálogos y con cosas que tradicionalmente ocupaban una cantidad de recursos importantes en papel, agua, energía y que hoy en día las podemos utilizar de forma digital. En la desmaterialización de ofertas, aquí, ¿cuál es el ahorro? Digamos que el concepto que tiene interesante. Producir ofertas que tengan menos materia hace que yo tenga unos ahorros logísticos importantes porque tengo que transportar menos peso y si transporto menos peso, produzco menos emisiones. Entonces también hay una ganancia ambiental, no solamente económica, sino también ambiental, de tener ofertas que consuman menos materia, ¿cierto? Y esto tiene que ver también, por ejemplo, conectado con uno de los conceptos anteriores, con el del reuso, reconocer que al final, digamos que lo que me interesa está digamos que lo que me interesa es lo que está dentro del empaque y no necesariamente el empaque en sí mismo. El último concepto que está por este lado del diseño de productos, servicios y sistemas que de alguna u otra forma tengan menos carga ambiental es el concepto de sistemas producto-servicio. Y aquí lo que se busca es que un producto sea usado por diferentes personas y ese uso eficiente del bien de alguna otra forma también genere ahorros a nivel económico y a nivel ambiental. La ropa de bebés es un ejemplo clásico de, digamos que la ropa de bebés puede durar muchísimo tiempo, sin embargo se vuelve obsoleta rápidamente por el ciclo de crecimiento del bebé. Entonces ya hay algunas propuestas interesantes en el mundo de ver, oiga,
una prenda de bebé puede ser utilizada por muchos bebés antes de tener que ser, digamos que, sí, digamos que desechada prematuramente. Entonces, digamos que reconocemos el valor y volvemos el uso de un producto algo muy eficiente. La otra línea tiene que ver con el diseño de soluciones particularmente para hacerle frente a los efectos de cambio climático. Y entonces, por ejemplo, aquí está el tema de diseñar con energías renovables para áreas que han sufrido algún tipo de catástrofe, inundación. Entonces, digamos que las redes eléctricas tradicionales es de las cosas que primero se dañan, que primero se caen cuando ocurre algún tipo de desastre natural. Entonces, podemos a partir de energías renovables diseñar productos que atiendan las necesidades de estos digamos que de estas situaciones de catástrofe. En áreas donde, por ejemplo, el cambio climático ha generado que haya, digamos que una falta de agua importante en las comunidades, se diseñan cosas como las que vemos aquí, que son captadores de niebla, que a nivel comunitario pueden recolectar agua, como dice su nombre, de la niebla y de alguna otra forma, digamos que hacer frente a estas sequías o digamos que a estos problemas de abastecimiento. Podemos diseñar, digamos que también para descontaminar, digamos que en este caso, digamos que océanos, ríos. Este proyecto se llama Civin y básicamente es un producto que no utiliza ningún tipo de energía, que se dispone sobre los océanos, digamos que flotando, y que tiene la capacidad de capturar digamos que residuos sólidos que en muchos casos son a veces la causa de las inundaciones, particularmente en áreas rurales, donde hay taponamientos de alcantarillados y de alguna otra forma esto genera que el agua, digamos que no pueda, digamos, sí, ser redirigida, digamos que cuando hay, digamos que estas lluvias torrenciales. Está también el diseño digamos que de productos como filtros, cosas que garanticen que las poblaciones tengan agua potable, particularmente en sitios de desastres, pero también en otros sitios donde por algunas razones climáticas no hay agua disponible. Entonces, digamos que este tipo de productos también adquieren importancia. En algunas ciudades que están al nivel del mar o que incluso están por debajo del nivel del mar y que han sufrido inundaciones, se está trabajando en el diseño de sistemas que integrados a la arquitectura de la ciudad generan, digamos que una respuesta pasiva al tema de las inundaciones, haciendo que el agua lluvia se pueda, digamos que sacar de las ciudades y digamos que redirigir, evitando que hayan inundaciones. Ciudades como Copenhague, por ejemplo, digamos que están como a la vanguardia de este tipo de soluciones. Finalmente, también pensando digamos que en las áreas de desastre, en las zonas que tienen que vivir como con estas condiciones, en donde el clima de alguna otra forma, digamos que afecta la habitabilidad digamos que de las zonas, hay una oportunidad importante desde el diseño para diseñar, digamos que soluciones orientadas a que estas personas tengan, digamos que un refugio permanente en donde puedan de alguna otra forma estar seguros y de alguna otra forma, digamos que, sí, satisfacer sus necesidades más básicas mientras mientras la situación mejora. Entonces, al final, digamos que tenemos frente a nosotros una serie de retos asociados al cambio climático, a los impactos negativos que producen nuestras actividades en el planeta, y podemos ver estos retos como problemas o los podemos ver como oportunidades. El diseño de soluciones innovadoras y sostenibles es una herramienta que nos puede ayudar a hacer frente a este tipo de retos, pero ese diseño tiene que efectivamente considerar las condiciones del contexto, de las personas, de las comunidades, y de esto justamente es de lo que les va a hablar un poco Iñaki. Esto tiene particular relevancia en el segundo tipo de soluciones que les mostré cuando estamos hablando de cómo atender, digamos, que zonas de desastre o cómo atender, digamos, que poblaciones que han sido afectadas por los efectos del cambio climático. Digamos que el conocimiento de las personas y de las comunidades aquí adquiere digamos que una importancia bien grande. Listo, yo con esto termino la primera parte. Muchísimas gracias. Si quieren ahorita después de la presentación de Iñaki podemos conversar un poquito, tratar algunas preguntas y bueno, digamos que sí, encantado de responder. Gracias, Ricardo. Por aquí ha habido una cantidad de comentarios súper interesantes. Dicen que una excelente presentación. Al principio, cuando estabas hablando de todas esas o mostrando todas esas fotos un poquito desesperanzadoras,
También había comentarios y al final creo que la dejas en una buena posición porque nos das esperanza. Entonces, Sí, no, gracias y gracias a un todos gusto. por los que están generando comentarios acá escritos. Iñaki. Gracias. Perfecto, yo entonces retomo desde esa última provocación que hace Ricardo. Como les contaba, mi área de especialidad son los impactos sociales de la tecnología y yo lo que les quiero hablar hoy día es un poco más ampliamente sobre la innovación. Vamos a hablar sobre por qué es importante entender la innovación desde los comportamientos humanos y luego vamos a también a tratar de entender cómo la innovación nos habla de la sociedad en su conjunto. Entonces, uno de los conceptos principales que vamos a discutir hoy día es esta idea del diseño centrado en las personas y en su cultura. Y para empezar a entender por qué focalizarnos en el comportamiento humano, les quiero mostrar la siguiente imagen. Imagínense que están entrando a un edificio y se topan con esta puerta. Si ven esta puerta, ¿ustedes creen que se jala o se empuja? ¿Se tira o se empuja? Pueden ahí ir comentando en el chat. La mayoría de las personas, cuando ve esta puerta, pensaría que se jala, que se tira. Eso es lo que hacen las personas intuitivamente. ¿Y por qué? Es por el diseño de la manilla, que como tiene un sacado, intuitivamente nos hace querer tirar. Entonces, muchas veces, eso sí, las puertas no están diseñadas de esa manera y uno ve un sacado, lo tira y se queda como atrascado, como que algo falló. Incluso si uno le pone un letrero a las puertas y dice, esta puerta se empuja, muchas veces la gente aún así va a querer jalarla, tirarla, solo porque está tan grabado en nuestro cerebro que si algo tiene un sacado, lo jalamos, que no podemos sino sucumbir a ese impulso. Bueno, estas puertas, que parece como un problema trivial, se ha convertido en un ejemplo tan emblemático de cómo el comportamiento humano muchas veces supera lo que nosotros creemos desde el punto de vista del diseño o lo que los diseñadores, como crean su tecnología, muchas veces no consideran el comportamiento humano, que ya tiene un nombre, que se llama las puertas de Norman, a propósito de Don Norman, que es un psicólogo, uno de los fundadores o creadores de este concepto del diseño centrado en las personas. Pero es un buen ejemplo porque inmediatamente nos pone en esta posición de tener que asumir que como nosotros diseñamos las cosas, no es lo mismo a cómo las personas usan las cosas. Hay una brecha fundamental entre diseño y uso que tenemos que ser capaces de considerar. Entonces, por ejemplo, pensemos ahora que queremos considerar el comportamiento humano. Este también es un caso real. En el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, tenían el gran problema de la limpieza de los inodoros de los baños de hombres, que siempre, digamos, quedaban llenas de orina. Y era un desastre, y cómo lo limpiamos, y son horribles los baños de los aeropuertos. ¿Qué hacemos? Alguien que quizás innova pensando desde la tecnología, dice, no, necesitamos hacer un robot de última generación que tenga un detector de orina y que lo limpie inmediatamente, o crear nuevos materiales resistentes a la orina, qué sé yo. Alguien que quizás piensa de manera más tradicional dice, no, lo que necesitamos hacer es simplemente contratar más personas que limpian. Bueno, lo que decidieron hacer en el aeropuerto de Schiphol fue contratar a un grupo de psicólogos también para que estudien, hagan un estudio del comportamiento humano y traten de pensar en una solución distinta. Y lo que encontraron fue que si ponían una mosquita en el fondo de los inodoros, los hombres que van ahí al baño inmediatamente van a querer apuntar, que hay como una pulsión muy fundamental a la hora de hacer pipí que se vincula a apuntar a algo. Entonces, solo poniendo esta mosquita en la punta del inodoro, reducía hasta un 80% del derrame.
y por lo tanto, para todos efectos prácticos, solucionaba el problema. No es una solución que sea técnicamente muy compleja, o sea, solo una mosquita que se pega, pero es una solución que es muy consciente de cómo piensa ese grupo de usuarios. Entonces, esta solución después ya ha viajado a otras partes, se puede encontrar en otros aeropuertos, o incluso uno las puede comprar y ponerlas en tu propia casa. Otro ejemplo, acá en Londres tenían el problema de la basura que dejan, las colillas de cigarros que dejan los transeúntes en áreas altamente transitadas. Entonces uno podría, digamos, poner señales o pedirle a la gente que muy enfáticamente que por favor se haga consciente del efecto del cambio climático que tiene la basura, pero muchas veces esas soluciones no son tan efectivas. Entonces lo que hicieron en esta solución fue poner una serie de basureros que funcionaban como sistemas de votación. Entonces, en vez de, digamos, simplemente botar tu colilla a cualquier basurero, lo botas acá y lo botas según cuál jugador crees que es el mejor jugador del mundo. Acá la botas si crees que es Ronaldo y acá si crees que es Messi. Y de nuevo, lo que hace es reconocer o partir estudiando qué es lo que motiva a este grupo de personas que voy a querer afectar con mi solución. Otros ejemplos en Oslo para reducir los desechos de comida que se dejan en el restaurante, lo que descubrieron fue que a la gente siempre les gusta dejar una fracción del plato, digamos, ahí, porque te da la sensación de que, bueno, no caí en glotonería porque dejé una fracción del plato. Pero entonces, si reducimos el tamaño del plato, esa fracción también disminuye y por lo tanto también disminuimos la pérdida de comida en restaurantes. O acá, por ejemplo, es un efecto óptico en donde uno, si va manejando y a distancia ves en 3 dimensiones, como una niña jugando a la pelota, pero que en realidad está pintada sobre la superficie del asfalto. Pero inmediatamente hay algo muy inconsciente en todos nosotros por nuestra cultura, que los niños es de las cosas que más tenemos que proteger en el mundo. Entonces genera una reacción emocional muy fuerte. Y eso genera también, por lo tanto, un efecto en los conductores muy difícil de evitar. En Estocolmo también, en este caso, querían promover que las personas utilizaran las escaleras normales y no las escaleras mecánicas. Y para eso lo que hicieron fue transformar las escaleras en una especie de piano, con el supuesto detrás de que la gente, si hace algo que le parece entretenido, está dispuesto a asumir algún tipo de costo en cansancio, lo que sea. Que es distinto a esta solución que hicieron en Estados Unidos, en donde en vez de querer transformar algo de aburrido a entretenido, lo que hicieron fue tratar de hacer consciente, visible, de manera inmediata, cuál es el beneficio directo que obtienes al hacer algo. Que también, ¿cierto?, refleja como la cultura estadounidense también, donde lo que tú quieres es entender cuál es el valor transaccional de lo que estás haciendo. O acá, por ejemplo, en esta solución para concientizar sobre el efecto de las bolsas plásticas en la vida marina, lo que hicieron fue diseñar estas bolsas que parecieran hacer como que uno está estrangulando al animal marino. Y el supuesto del comportamiento acá es que cuando tú eres la persona que estás haciendo el daño, te das cuenta a un nivel emocional de manera mucho más profunda de lo que significa, a que solo si yo te muestro una estadística, por ejemplo. Este caso en Londres se parece al de la niña en el asfalto, que fue que descubrieron locales del centro de Londres donde típicamente se vandalizaban mucho los frontis de los locales, que si dibujaban niños en estos frontis, sus locales tenían muchas menos probabilidades de ser vandalizados. ¿Por qué? Porque de nuevo, en nuestra cultura, hacerle daño a un niño, aunque sea un niño pintado, parece algo demasiado violento. Entonces, mucha gente siente reticencia a hacerlo, incluso si es simplemente una pintura. O acá también
un último ejemplo, una solución en Japón, en donde se dieron cuenta de que en las estaciones de trenes, la gente que estaba borracha tenía muchas probabilidades de que se para borracho y como no tienen buen control del cuerpo, se pueden caer sobre las vías y habían tenido un montón de accidentes. Y entonces, en vez de hacer demasiados cambios, lo que se dieron cuenta es que si cambian la orientación de las sillas, y ya uno al pararse no está apuntando hacia las vías, pueden disminuir de manera sustantiva la tasa de accidentes. Entonces, ¿de qué nos hablan todos estos ejemplos que son muy distintos entre sí? Es que muchas veces las mejores soluciones a los problemas no son técnicamente complejas, sino que son socialmente complejas. Es decir, tienen un buen entendimiento de cómo funcionan las personas que queremos afectar a través de nuestro diseño. Y por lo tanto, cuando hablamos de diseño centrado en las personas, en la práctica nos referimos a un método para estudiar a las personas y a los problemas antes de empezar a pensar en las soluciones. Es un método sistemático para quedarnos en el problema. Es decir, antes de inmediatamente viene un desafío, algo que necesitamos hacer, y toda nuestra primera intuición es querer resolver rápidamente. Pero lo que nos invita a hacer el diseño centrado en las personas es a primero estudiar, primero entender nuestro problema, primero hablar con las personas y después comenzar a diseñar las soluciones. ¿Y por qué nos debería importar hablar con las personas, entender el contexto? Bueno, por distintas razones. Pensar en las personas antes de en las soluciones nos ayuda a hacer proyectos más humildes, es decir, que reconocen las complejidades culturales y del contexto que limitan muchas veces a los proyectos, pero también son ideas que tienen mucha mayor probabilidad de ser adoptadas por esas mismas comunidades, porque reflejan sus valores, sus comportamientos, sus normas. Y finalmente, también nos ofrecen una mirada más ética y crítica con qué significa que mi proyecto tenga éxito. Y vamos a profundizar también en esto ahora en unos minutos. Entonces, cuando hacemos innovación centrada en las personas y centrada en sus comunidades, lo que hacemos es aplicar la investigación cualitativa, es decir, esa investigación que se preocupa de qué significan las cosas para las personas, más que simplemente los números, que busca la profundidad de la información, más que tener necesariamente bases de datos demasiado grandes, para así entender cómo mejor diseñar soluciones que se ajusten a esas mismas comunidades. Y también viene de un reconocimiento de que las cosas que diseñamos y las cosas que vivimos no son neutras. Por ejemplo, ¿qué les provocan estas imágenes? Esto es una imagen de las favelas en Brasil. Si mostramos esta foto, también pueden reaccionar en el chat y los voy a leer. Y si esta es una foto, digamos, una manera de mostrar las favelas, ¿qué les provoca esta manera de mostrar las favelas? ¿Qué sienten? Quizás ven y les parece triste la situación, les parece que se ve desordenado, con congestión, angustia, desorden, dicen en el chat, ruido visual. ¿Y qué pasa si las mostramos así? ¿Les provoca igualmente la misma sensación? ¿Les provoca algo distinto? Ahí me dicen vida. Claro, y son las mismas favelas. ¿Y por qué nos provoca algo distinto? Y si yo la muestro así, ¿también les provoca desorden? ¿O les provoca algo distinto? Y si yo la muestro así, son las mismas favelas, son el mismo fenómeno, son el mismo objeto en la realidad, pero cada vez que presentamos ese objeto,
lo presentamos con un encuadre específico, con un framing, que no es neutro. Así también nuestras soluciones, cuando explicamos un problema, cuando explicamos una solución, no es neutro. Siempre en el fondo eso va lleno de un montón de significados que muestra la realidad de una manera muy específica. Y no podemos sino tener un encuadre a la hora de mostrar la realidad. Y esto es porque los significados de nuestra experiencia, lo que las cosas significan para nosotros, están cargados de historias personales que tenemos con las cosas con las que trabajamos, de experiencias de nuestra historia colectiva, de nuestra manera de ver el mundo. Y cuando hacemos investigación cualitativa aplicada, cuando hacemos diseño centrado en las personas, no queremos rechazar esos significados de la experiencia y buscar ser neutrales. Lo que queremos hacer es entenderlos, cosecharlos, para mejorar nuestras soluciones. Y así diseñar e identificar oportunidades de innovación que se ajusten a los significados que las personas le dan a la experiencia. Entonces, como les decía, el propósito de la investigación cualitativa aplicada no es solo entender los significados de la experiencia, sino utilizarlos para hacer innovación. Y como también decíamos al inicio, no solo se trata de hacer innovación que es más eficiente, sino también de hacer innovación que es más responsable, que es más ética. Y eso bajo el entendimiento de que todo lo que diseñamos, todas las soluciones de diseño que se generan en el mundo tienen impacto y afectan la vida de personas reales. Y eso pueden ser tanto impactos duros, es decir, por ejemplo, una tecnología nos puede generar riesgos cuantificables de contaminación o de consumo de energía o de uso de materias primas, pero también tienen impactos blandos, es decir, cambian de manera más sutil cómo funcionamos como sociedad. Por ejemplo, con las redes sociales, no solo ha cambiado, nos hemos expuesto a riesgos duros, como por ejemplo de que nuestros datos sean utilizados para fines nefastos, sino que han cambiado las cosas fundamentales sobre nuestra vida. ¿Qué significa tener una amistad? ¿Qué significa comunicarse? ¿Qué significa que me respondan rápido o lento? ¿Qué significa estar disponible? Todo eso ha cambiado a la luz de las nuevas tecnologías. Me gusta mostrar estas imágenes para también profundizar sobre esta idea, que son postales que hicieron artistas en Francia al final del siglo al final del siglo XIX, es decir, a finales del 1800, en donde les pidieron a un montón de artistas imaginarse cómo creían que iba a ser el año 2000. Entonces, una colección de postales con el tema en el año 2000. ¿Qué ven acá? Así es como un artista se imaginaba que iba a ser la limpieza en el año 2000. Quizás vemos algunas cosas que nos llaman la atención, cosas que acertaron, cosas que no. Así iba a ser la educación en el año 2000. Hay como una especie de máquina en donde los libros se transforman en energía eléctrica que van directo a nuestro cerebro. Así va a ser la mensajería en el año 2000. Así va a ser la construcción en el año 2000. Hay una especie de arquitecto en una caja apretando botones y el edificio se construye solo. ¿Qué cosas les llaman la atención de estas postales? ¿Qué cosas creen que aceptaron? ¿Qué cosas creen que no? A ver, los leo en el chat a ver si alguien tiene... Bueno, ahí Ricardo dice confianza extrema en la tecnología. Por ejemplo, acá.
si nos quedamos en esta sala de clase, ya que también tenemos muchos maestros en la sala? ¿Qué cosas aceptaron, qué cosas no? Jaime dice, personas muy realistas y con proyectos. Bien, quizás alguien puede decir, mira, lo que acertaron fue que vamos a poder transformar los libros en energía eléctrica, por ejemplo, si pensamos en los libros electrónicos, o que es algo, digamos, se va a desmaterializar la educación. Totalmente, o sea, hay algo muy asertivo en esa imaginación tecnológica. Pero hay también cosas muy obvias que no pudieron anticipar. Por ejemplo, ¿quiénes están en esa sala de clase? Son solo niños blancos. ¿Cómo está el maestro? ¿En qué posición de autoridad está el maestro ahí también? Quizás reflejan los valores culturales de esa época. Las personas que en esa época imaginaron el futuro. Y es porque muchas veces el cambio tecnológico es más fácil de anticipar que el cambio social. Y eso es lo que hace finalmente el trabajo de imaginar el futuro muy complejo. Porque no solo tenemos que imaginar qué cosas van a ser técnicamente posibles, sino que qué cosas van a ser técnicamente aceptables, que son preguntas muy distintas. Y por eso es que decimos siempre, los que estudiamos los impactos sociales de la tecnología, que la innovación, es decir, cómo las personas quieren cambiar, crear nuevas soluciones, y nuestra idea de la buena vida están siempre muy ligadas. Porque cuando cambiamos, hacemos un proyecto de diseño, un proyecto tecnológico que busca cambiar nuestras condiciones actuales, siempre se informa de lo que nosotros creemos que es lo correcto, que es lo necesario, que es lo justo, etcétera, etcétera. Y aún así, estudiar la innovación se vuelve también muy complejo porque no necesariamente toda innovación es progreso. Por ejemplo, el caso del proyecto Manhattan y la bomba atómica ha sido muy cuestionada y cada vez más cuestionada y puesta a la palestra respecto a, ok, pero ¿fue bueno, fue malo, según quién? Además está la pregunta de ¿quién se hace cargo cuando la innovación fracasa? Por ejemplo, el accidente de Chernóbil, que dejó no solo a la comunidad afectada, sino que a todo ese espacio ecológico y a las comunidades aledañas afectadas por muchos, muchos años. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo de las nuevas vulnerabilidades que genera la innovación? Por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica, que fue muy cuestionado en la elección, la primera elección de Donald Trump, en donde se utilizaron datos de nuestro comportamiento virtual para hacer publicidad política, digamos, especializada y que toque cada uno de nuestros nervios de manera en que quizá no lo habíamos consentido. Muchas veces los fracasos o los problemas de las tecnologías y de las innovaciones son difíciles de encontrar a primera vista. Por ejemplo, un estudio muy famoso de los últimos años ha mostrado cómo los distintos algoritmos de reconocimiento facial tienen sesgos de raza, de género muy importantes, al punto de que para los algoritmos de última tecnología, muchas veces tienen hasta más del 30% de diferencia en su capacidad de reconocer mujeres negras a hombres blancos. Pero de nuevo, son como riesgos mucho más delicados de encontrar. En parte de este mismo movimiento de los sesgos algorítmicos, fue muy emblemático este caso de las búsquedas en Google de imágenes. Por ejemplo, este caso en donde una investigadora buscaba en Google Imágenes estilos de peinado profesional y le aparecían este tipo de imágenes que quizás podemos ver, tienden a ser mujeres
más blancas o de algunas características en especial. Y después cuando busca imágenes de estilos de peinado no profesional, también podemos ver de que tienen un sesgo racial muy importante. Y, incluso si uno va más atrás todavía, está la pregunta de cómo se financia o cuáles son las prioridades que atribuimos a través de la innovación. Un caso también emblemático a fines de los 70 fue esta discusión sobre la luna y los guetos. En un momento en donde Estados Unidos tenía la capacidad técnica, social y económica de llegar a la luna, la gente se empezó a preguntar por qué no tenía esa misma capacidad para resolver el problema de los guetos urbanos que tenía en sus mismas ciudades. Lo mismo vemos ahora. Hay tecnología, la semana pasada estuvieron los lanzamientos de SpaceX, la empresa de Elon Musk que está tratando de avanzar en la exploración hacia Marte, y la gente también tiene reacciones bastante similares, como ¿por qué está el énfasis puesto en en esos problemas y no en otros? Y es una discusión abierta, o sea, no hay una solución objetiva a ese problema, pero sí genera ese tipo de reacción. De esa época son estas imágenes que muestran a las personas protestando al frente de la NASA diciendo, con $12 al día para alimentar a un astronauta, podríamos alimentar a niños hambrientos por 8. ¿Quién tiene razón? Bueno, no hay una solución evidente, no es como que hay una respuesta correcta, pero sí pone a la palestra la pregunta de ¿qué se prioriza cuando hacemos soluciones innovadoras? Por ejemplo, este es un gráfico que compara la cantidad de artículos de investigación que se publican dependiendo del tipo de enfermedad y cuántas personas son afectadas por esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, para la diabetes, que afecta a 350 millones de personas aproximadamente en el mundo, se investigan casi 200.000 artículos al año. En cambio, para los gusanos intestinales, que son un gran problema en países del sur global, que afectan casi a 1 billón de personas, se estudia menos de un 10%, menos de un 0,5%. Y después también está el problema de, ok, pero ¿quién viene a definir cuando algo funciona? Por ejemplo, las redes sociales son exitosas o funcionan en el sentido de que hacen lo que fueron diseñadas para hacer. Pero luego, después hay otras personas que dicen, oye, pero esto está generando un problema serio de burbujas de conocimiento, en donde solo las personas se enfrentan a información con la que ya están de acuerdo, no tenemos contacto con opiniones de visiones contrarias, etc. ¿Quién define cuando una tecnología funciona o no funciona? ¿Tuvo éxito o no tuvo éxito? ¿Bajo qué criterios? Lo mismo, por ejemplo, en tecnologías emergentes o tecnologías de punta, como el caso de los bebés de diseño, en donde a través de tecnologías de modificación especializada hacia cadenas del ADN, podemos modificar el material genético de bebés en su etapa de gestación o como óvulos, y por lo tanto modificar cómo van a ser cuando crezcan, cuando nazcan, etc. Si logra hacer lo que se propone, después podemos hablar un montón en extenso de los primeros casos que pasó, pero si digamos que logra hacer lo que se propone, diríamos que es un éxito o no. ¿Por qué? ¿Bajo qué criterios? ¿Quién decide cuando una tecnología es apropiada? Por ejemplo, un caso muy polémico actualmente es el de las policías predictivas, en donde a través de el Big Data, una gran cantidad de datos, podemos predecir o tener un modelo predictivo respecto a quién es probable de que cometa un crimen en el futuro y por lo tanto tomar medidas preventivas y casi que arrestar a alguien porque tiene una gran probabilidad de en un futuro cometer un crimen. ¿Es justo? ¿No es justo? ¿Quién decide? Otro ejemplo emblemático actualmente es el de los vehículos autónomos.
Por ejemplo, ¿qué van a hacer cuando haya que tomar decisiones morales importantes en solo un par de segundos? Por ejemplo, en este caso de la imagen, ¿qué debiese ser, para qué debiésemos programar el auto si va a colisionar con un grupo de adultos mayores? ¿Que se estrelle y mate a los tripulantes o que se desvíe y mate a los adultos mayores? ¿Quién debiese tomar esa decisión? ¿Los que programan el auto, por ejemplo, en Tesla? ¿Otras personas? ¿Cuándo se toma esa decisión? ¿Cómo? Pero como también estábamos hablando, o sea, lo que les había estado diciendo es que, claro, si uno se toma la innovación en serio, es un problema bastante grande, ¿cierto? Hacemos innovación pensando que vamos a cambiar el mundo para mejor, pero no tenemos realmente a priori, de antemano, herramientas para definir qué es el éxito o qué es el fracaso. Y es ahí también en donde la innovación, desde su dimensión cultural, por ejemplo, a través del diseño centrado en las personas, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para alinear estos grandes problemas de la innovación con lo que las personas necesitan en la vida real y cómo ellos definen éxito y fracaso. Entonces, para ir resumiendo y cerrando esta conversación, la innovación es digamos, un gran problema a nivel social que se encuentra en una encrucijada. Se ha vuelto cada vez más masivo, todos estamos hablando de innovación, pero al mismo tiempo cada vez se vuelve más criticado o que tiene más aristas en las que tenemos que tratar de alinear. Y para reimaginar la innovación, es decir, para poder hacer innovación de manera más responsable, necesitamos hacernos cargo de esas preguntas críticas. Por ejemplo, sobre cómo se distribuyen los riesgos y beneficios de la innovación, cuál es su impacto social y ambiental, y la pregunta de quién va a decidir qué en qué momento del proceso de innovación. Y también bajo el reconocimiento de que pensar la innovación de una manera mucho más cultural y que se ajuste a los comportamientos humanos es una gran oportunidad para hacer que esas mismas innovaciones sean efectivas, adoptadas y responsables. Bien, eso era de algunas de las cosas que quería hablar con ustedes hoy y ahora dejo el espacio para preguntas y seguir esta conversación. Gracias, Iñaki. Súper. No sé si alguien quiere prender micrófono y hacer una pregunta o un comentario. Aquí hay gente que ha sido muy activa en el chat. Entonces, no sé si alguien quiere a viva voz charlar. Sí, por favor, bienvenidos a los comentarios, las preguntas. Yo creo que hay cosas muy interesantes sobre las cuales reflexionar. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer una primera reflexión. Digamos que en la imagen que Iñaki mostró de la señora de limpieza con esta maquinita de limpiar, digamos que uno, digamos que efectivamente puede ver que la maquinita se asemeja mucho, y lo dijeron por aquí en los comentarios del chat, alguien lo dijo, se asemeja a lo que es una aspiradora hoy en día o máquinas de limpieza hoy en día. Pero es interesante que en la imagen el artista no haya cuestionado el hecho de que haya una persona encargada de hacer la limpieza y de trabajar para hacerle limpieza a otro. Eso es interesante, digamos que ese cuestionamiento no se lo hizo, se cuestionó cómo lo iba a hacer, qué forma iba a tomar la limpieza, pero no se cuestionó el hecho de que tenía que haber una persona que claramente es una persona empleada para hacer la limpieza, digamos que por su vestimenta y por cómo está en la foto. Entonces, digamos que para conectar un poquito con mi parte, qué interesante hablar de diseño, qué interesante hablar de diseño de soluciones innovadoras que nos ayuden a reducir el impacto climático, el impacto negativo sobre el clima, sobre el medio ambiente, pero también qué rico reflexionar un poquitico sobre qué estamos diseñando y digamos que cuáles son las implicaciones sociales, las implicaciones éticas de todo eso que diseñamos. Alguien también en el chat en algún momento mencionó un tema que es muy importante, que es el tema de la obsolescencia programada, que también es un ejemplo claro de cómo
a través del diseño también podemos hacer cosas perversas. Digamos que para quien no tenga muy claro el concepto de obsolescencia programada, digamos que sí, dentro del diseño, particularmente de algunos artículos electrónicos, eléctricos, en algún momento se puso de moda la idea de que el producto se dañara, de que el producto, digamos que a propósito se dañara. Después de un tiempo de vida, después de un tiempo de uso o de unos ciclos de uso, el producto se dañara y se necesitara reemplazar, a pesar de que el producto hubiera podido funcionar mucho más tiempo, pero se diseñó con el propósito de que se dañara. El ejemplo más clásico es las bombillas eléctricas. Digamos que una de las primeras bombillas eléctricas que se diseñó está prendida hoy en día y sigue prendida. Y estamos hablando de que lleva prendida 100 años. Y digamos que ese fue un caso clásico de obsolescencia programada donde si yo hago bombillas que duren 100 años, pues no me van a comprar bombillas. Entonces, no, lo que hay que hacer es disminuyamos la calidad del producto a tal punto de que se dañe y la gente lo tenga que volver a comprar. Este tipo de cosas es interesante pensarlas, pero no me quiero tomar la palabra, por favor, digamos que quienes quieran comentar, quienes quieran, yo creo que veo la mano levantada de Rocío. Rocío. Bueno, pues nada, primero felicitarlos porque increíble la charla, creo que nos da muchas pistas y bueno, yo sí quisiera un poco de pronto que ustedes nos guiaran. Nosotros, digamos, lo que queremos con el tema de educación para el cambio climático es ojalá lograr tener acciones en pro, ¿sí? De mejorar, pero digamos que siempre nos hemos enfocado un poco por acciones de mitigación y acciones de adaptación al cambio climático. ¿Cómo lograr en las escuelas, por ejemplo, tener acciones más de adaptación? Porque yo sé que a veces las de mitigación son un poco difícil, aunque hoy cuando hablaban de residuos sólidos, vemos que en las escuelas se desperdicia mucha comida y de hecho hemos trabajado con los profes en lograr que los niños se coman o pidan lo que realmente se van a comer porque pues obviamente ahí también reducimos emisiones. Pero para poder, digamos, tener estos proyectos de mitigación y adaptación, a veces en la escuela es difícil, digamos, lograr que los niños diseñen algo porque obviamente ellos harían un modelo escolar, no un modelo, digamos, más amplio, pero cómo lograr, digamos, motivar a irnos a encaminar esos proyectos de acción climática. Yo diría que a los de adaptación un poco más fácil en la escuela, no sé qué